Pues muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, mi nombre es María del Carmen Gutiérrez y como coordinadora de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, es un honor darles la bienvenida al evento virtual del día de hoy, donde revisaremos el tema Cultura, Turismo y Patrimonio, los nuevos paradigmas con la tutela del maestro Salomón Bas Lapi. Antes de iniciar, se les informa a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y que el permanecer conectados otorga su tácita anuencia a que su nombre de usuario, imagen y voz puedan ser compartidos en los sitios web de la universidad para su futura consulta. Asimismo, como las redes a veces tienen fallas, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad o por desconexión, le rogamos esperar hasta 10 minutos y en caso de que fuera imposible restablecer el enlace, se les hará llegar un aviso con la nueva fecha del evento. Muchas gracias. Les compartiré la trayectoria del maestro Salomón Bas, a quien agradecemos su colaboración del día de hoy. Salomón Bas es toda una institución en la promoción cultural en el estado de Veracruz. Él es un productor cultural con amplia experiencia en la generación de diálogos culturales, el fortalecimiento de las identidades y el desarrollo de planes para la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de nuestro estado, nuestro país y el mundo. Es miembro del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Conservación del Medio Ambiente a través de la cultura y el arte, Harmony with Nature. Además, ha participado en diversos proyectos con la Organización Mundial de Turismo y la UNESCO. Es co-creador y cofundador del Centro de las Artes Indígenas, CAI, institución educativa para la transmisión intergeneracional de la cosmovisión totonaca a través del arte y la cultura, destacando que en 2012 el CAI fue nombrado Mejor Práctica de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Además, fue co-creador y cofundador del Festival Cumbre Tajín, uno de los 5 sucesos culturales más importantes de México, y coordinó el expediente para que en 2009 la ceremonia ritual de los voladores fuera nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente colabora con el Consejo de Voladores para su preservación y ha impulsado el fortalecimiento de las autoridades tradicionales indígenas del Totonacapan veracruzano, como el Consejo Supremo Totonaca y los consejos de voladores. Adicionalmente, entre sus proyectos como productor y conceptualizador de sucesos mundiales, se encuentran eventos como el Festival Surreal, la conmemoración en Tlatelolco de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, el Foro Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, el Festival Internacional Agustín Lara, la Regata Bicentenario, el Fiestón Veracruz, la Ruta del Fuego y el recorrido nocturno Tají Vive, entre otros. Los dejo entonces con nuestro experto, agradeciéndole de antemano que dejen sus micrófonos cerrados para evitar que se vise el audio y cualquier pregunta que les surja la puedan hacer a través del espacio de chat para que al final de la ponencia las pueda resolver nuestro expositor. Que tengan una excelente y provechosa sesión. Salomón, son todos ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, es un placer estar acá. Agradezco mucho la invitación de la Anáhuac Jalapa, con la que colaboro como en el miembro de los consejeros de esta carrera. Quisiera comenzar a contarles un poco mi historia personal, para luego ir a la generalidad de la importancia de la cultura, del patrimonio y del turismo en lo que nos toca hacer, y posteriormente ya ir a una serie de aplicaciones particulares del momento en el que estamos viviendo. Con todo gusto, si alguien tiene una pregunta o algo, por favor díganla en el chat, estaremos pendientes y con muchísimo gusto las vamos a ir resolviendo. La idea es que sea una plática donde todos participemos y donde sea lo más abierto posible. De hecho, voy a tratar de no usar términos muy avanzados para que sea de la mejor manera. Como bien nos presentó Mari Carmen, mi nombre es Salomón Bas Lapidus. Yo llevo ya 20 años en el estado de Veracruz. Yo estudié primero administración, a la mitad de la carrera me di cuenta de que no era eso para mí y me fui a estudiar filosofía.
Hice las dos carreras, hice una tesis que fue premiada sobre cómo meter los valores humanos, ecológicos, ambientales y de distribución del ingreso en las empresas. Y es algo que lo pusimos hace 20 años y está sucediendo ahora. Por muchos años me dediqué al diseño editorial, a la producción editorial, estuve haciendo muchas revistas, muchos libros muy interesantes, algunos fueron bestseller, otros se quedaron por ahí, mayormente de futurismo, de ciencia ficción, de economía, de realidad social. Y hace 20 años recibí la invitación por parte de Gastón Melo y de Carlos Mora de incorporarme para un proyecto que parecía una total y absoluta locura. Cuando Miguel Alemán se vuelve gobernador, él le tiene mucho amor al Tajín y nos invita a hacer un evento para el cambio de milenio. Yo venía trabajando también en algunos festivales europeos y cuando me invitan y vamos a ver la región, que es muy diferente de lo que es hoy de hace 20 años, se han construido carreteras, hoteles y todo, vemos que es posible hacer el evento que quería don Miguel del cambio de milenio, pero que había para mucho más y que podíamos hacer una cumbre, una villa, un lugar, un festival más parecido a los europeos, donde la gente acampe, donde haya un contacto directo con la cultura anfitriona, donde no solo haya música, sino que también haya talleres, teatro, todas las artes formales, pero también todas las artes tradicionales, cocina tradicional, medicina tradicional, ceremonias, la ceremonia de los voladores, y pues lo planteamos, ¿no? Y aquí yo quiero hacer una primera gran lección que me pasó porque cuando estábamos planeando, eh, de pronto, pues yo dije, oye, no creo que un gobierno pues nos vaya a apoyar a los artistas, a los hippies y a los indígenas, ¿no? Me parece algo. Salomón, se cerró tu audio. ¿Me Sí, escuchas? súper bien. Ok, entonces, cuando estamos planeando, y seguramente a ustedes les pasa mucho en el trabajo, estás planeando y dices, híjole, pero esto parece imposible, ¿no? Y esto parece imposible. ¿Y cómo le vamos a hacer que llegue toda la gente? ¿Y cómo vamos a hacer que duerma en casas de campaña? ¿Y cómo vamos a hacer que valoren al pueblo totonaca y que no sea un evento de discriminación? Entonces, cuando lo estábamos planeando, yo le comento a Gastón, le digo, oye Gastón, pues ¿cómo ves esto, man? Y ahí viene una primera gran lección. Y él me dice, no nos autocensuremos. Pongamos lo que queremos hacer y si el mundo, y si el tiempo y si las circunstancias nos lo quitan, pues nos lo van a quitar, pero no autocensuremos y menos en una primera etapa que es la de las ideas, ¿no? Cuando nosotros tenemos ideas geniales, a veces parecen sueños y muchas veces no las emprendemos porque no creemos que sean viables en ese momento. Pues nosotros dijimos, vamos por todo. Y me acuerdo muy bien que pusimos diferentes tipos de temazcales, otras cosas, y se lo fuimos a mostrar al gobernador. El gobernador lo leyó con mucho interés y en vez de censurarnos, nos dijo, oigan, ¿y por qué no hay otro temazcal totonaca? ¿Y por qué no meten esta medicina tradicional? ¿Y por qué no meten a Lila Downs, que es la que está haciendo ahorita esta música? Entonces fue muy interesante porque lo motivamos a que él también diga todas sus ideas y nos aventamos a hacer el festival. Fue muy criticado, fue muy polémico por el trabajo en una zona arqueológica, la incorporación del elemento indígena que, aunque hoy ha cambiado, sí había muchísima discriminación y
y aparte ponerlos a esta cultura en lo más alto. Bueno, no es necesario porque ya están por los voladores, pero que la gente que vayamos de las ciudades veamos con admiración la riqueza cultural. El evento iba a ser en cambio de milenio, el 31 de diciembre, y en el 6 de octubre del 99 se da unas inundaciones brutales en la región del Totonacapan, y el pueblo estaba de luto. Entonces se habló con los abuelos a mí me dijeron, pues por favor ve y dile a tu gobernador, pues primero que esto está pasando porque ustedes están haciendo esto en una zona arqueológica que es nuestro templo, sin hacer una ceremonia de permiso. Y, y, la, y, y dile a tu gobernador que nosotros no celebramos el cambio de milenio, lo que nosotros celebramos es la llegada de la primavera. Entonces yo tenía en ese momento 30 años, estaba muy, muy hippie, lo tengo que confesar, y llego eso a una junta de gabinete y les digo eso, ¿no? Y bueno, la mitad del gabinete dice, no, pues cómo vamos a escuchar a este hippie y a lo que dicen los indígenas, lo tenemos que hacer. Y la otra mitad dice, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la ceremonia de permiso, vamos a seguir la palabra de los abuelos y vamos a hacerlo. Y en ese sentido entonces lo que hicimos fue hacer la ceremonia de permiso en diciembre 31. Esa se transmitió a más de 700 televisoras en todo el mundo porque había un acuerdo de 700 televisoras del mundo de transmitir lo que iba pasando en el cambio de milenio según iba saliendo el sol. Entonces empezaban en Nueva Zelanda, en Kiribati, que es el primer lugar, luego Nueva Zelanda, y así iban recorriendo. Entonces México, a través del Tajín, fue la primera, fue la representación de México en el cambio de milenio, y fue muy digna porque levantó un gran interés hacia el Tajín, hacia las culturas originarias y por tanto hacia la mayor riqueza que tenemos en México, que son nuestros pueblos originarios. Eh, Fue un evento muy difícil de hacer, pero se hizo por todas las implicaciones que tiene el hacer un evento dentro de una zona arqueológica, que son muchas. Entonces, la segunda lección que ahí aprendimos y que me gustaría compartir con ustedes es la del respeto. Cuando nosotros trabajamos en un lugar, sobre todo en zonas indígenas, sobre todo en lugares sagrados, pues lo más importante es primero tener el respeto de la gente, hacer algo en conjunto con la gente y respetar lo que ellos hacen y lo que quieren compartir. Luego la consulta. La consulta era muy importante, que todos estemos de acuerdo, pues. Luego el empoderamiento. Y eso nos llevó muchos años, que es que la gente totonaca se la crea y después de 500 años de discriminación, que se den cuenta de que ellos son una riqueza cultural increíble y que al revés de que los que llegamos, en vez de verlos como muchas veces sucede para abajo, los veíamos para arriba y por tanto nos veíamos como iguales. Entonces eso crea una sociedad equitativa. Esta sociedad y luego unas medidas importantes de protección, tanto cultural como física, para todos los que participaban. Entonces, así lo hicimos e hicimos la primera cumbre Tajín en el 2000. La verdad, no sabíamos ni qué estábamos haciendo, lo tengo que confesar, porque nunca se había hecho un evento de esa naturaleza tan grande y con tantas cosas en México. Entonces, creímos en nuestra intuición, en nuestro apoyo y en nuestras ideas. Y llegó mucha gente, pero el mayor impacto fue mediático.
De pronto Tajín, por la polémica o por como sea, estaba en la portada de todos los periódicos, en la boca de todo el mundo. El festival fue un éxito. En ese momento fue un éxito, fueron 14,000 personas. Y entonces se decidió hacer año con año. Y para eso se construyó un parque a 1 kilómetro del Tajín, que es el Parque de Aquilsucut, que esa es otra lección importante, la construcción de infraestructura cultural. Porque muchas veces la gente tiene mucha cultura, pero no tiene dónde transmitirla y se queda en sus comunidades. Cada fiesta patronal de México, en Veracruz hay más de 300, es de una riqueza increíble, pero hay que irla a ver y hay que estar en las fechas. Aquí fue traer un poco toda esa riqueza y compartirla con todos, con todo el respeto. Entonces, el festival siguió creciendo año con año, ya teníamos la infraestructura y a la mitad del camino, y todas estas cosas que les estoy diciendo fueron intuitivas y lo aprendimos por la práctica. Luego nos dimos cuenta que había libros sobre eso, que había leyes sobre eso, pero en un momento fue aventarnos así. A la mitad, ya por el año 2004, pues nos dimos cuenta de que un festival, y esta es una gran, gran lección para ustedes que van a hacer festivales, que van a hacer eventos, es un medio, no es un fin. Muchas veces nos preparamos para hacer un evento, para hacer un festival, pero nos damos cuenta y acaba el festival y luego ¿qué? Es como si prendes un cerillo por 5 días, lo apagas por 360 y lo vuelves a prender por 5 días. Entonces nos dimos cuenta de que lo importante no era el festival era el punto de foco donde teníamos todos los reflectores, pero lo importante era el desarrollo de la cultura totonaca, el cuidado del patrimonio y la presencia mediática de estas grandes personas, esta gran riqueza en el mundo entero. Entonces nos dimos a la idea de hacer un centro de artes indígenas, que es una escuela donde los abuelos guían y comparten la tradición que tienen con los con los maestros tradicionales y esos a su vez lo transmiten a los niños. Esta escuela comenzó en el 2006, ahorita el 12 de octubre cumple 14 años y también parecía una locura, lo hablamos con los abuelos estaban muy contentos porque siempre habían querido una universidad totonaca y nosotros decidimos, junto con la consulta que hicimos y todo, que fuera a través del arte. ¿Por qué? Porque el arte es la herramienta con la que mejor transmisión cultural se da hacia las nuevas generaciones. O sea, nosotros vamos hoy a una fiesta patronal y vemos que existe toda el arte y eso ha sobrevivido y eso hay que transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces se hicieron 16 casas escuela de tradición, de la cocina tradicional, de la medicina tradicional, de las pinturas, de la alfarería, de la música, de la danza. Inclusive llegaron muchos jóvenes como ustedes, totonacas, que nos decían, pero a nosotros ya no nos importa eso, nosotros queremos otra cosa. Entonces hicimos una casa de medios de comunicación y una escuela de cine que aparte ha hecho un trabajo extraordinario porque los guiones y las filmaciones se hacen con la comunidad, se hacen en la comunidad y han ganado premios en todo el mundo. El cine, como ustedes saben, es una herramienta increíble para la transformación cultural. Entonces se hizo esta escuela, simultáneamente empezamos a trabajar con encuentros de voladores. Nos dimos cuenta que no solo hay voladores de Papantla, sino que hay voladores en muchas partes de México y hasta en Guatemala. Hay voladores mayas, quichés, hay voladores tenec, hay voladores mazahuas. Y decidimos hacer el expediente para que la ceremonia ritual de voladores sea patrimonio de la humanidad. Esta es la gestión más importante y más difícil
que existe en el mundo cultural. Este nombramiento es el más alto que puede recibir cualquier expresión, se lo pelean los países y nosotros, una vez más, sin tener ninguna experiencia ni nada, lo hicimos a como Dios nos dio a entender y de pronto la ceremonia gana el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad en el 2009 y nos viene a ver la UNESCO para ver si era neta todo lo que le dijimos y de pronto ve la escuela y dice, oigan, esto está increíble, ¿por qué no hacen un expediente para que sea mejores prácticas de salvaguarda de la humanidad? Confieso que nosotros ni sabíamos que existía esa categoría, pues ya nos pusimos a estudiar y hicimos el expediente y afortunadamente en el 2012 ganó Patrimonio de la Humanidad, la mejor práctica de salvaguarda del patrimonio de la humanidad. Es la única en Veracruz, es la única en México, es la única en todo Centro y Norteamérica y es la única y solo hay 12 en el mundo con ese nombramiento. Entonces, esto es un orgullo para los veracruzanos realmente y, y, y el festival siguió creciendo durante las fechas así, que era la llegada a la primavera. El Centro de las Artes Indígenas trabajaba todo el año y, y la ceremonia ritual de voladores tiene un plan de salvaguarda, se unieron todos los voladores, se crearon 5 escuelas de niños voladores, se hizo un proyecto de reforestación del palo volador. Entonces, todo y el festival siguió creciendo y creciendo, empezaron a llegar artistas internacionales, empezó a llegar gente de todo el mundo y, y fueron grandes éxitos. Cuando nosotros empezamos todo esto, me recuerdo una plática con el abuelo Juan Simbrón, que era el líder del moral de todos los totonacas, y le explicamos que queríamos hacer esto. Y nos dice, plantemos un árbol de buena fruta. Yo creo que este árbol se plantó, creció, a su vez dio nuevas semillas, dio nuevos frutos y dio nuevos árboles. Entonces este árbol ya es un bosque y es un bosque hoy que le da esperanza y le da oxígeno a la cultura totonaca, pero también le da esperanza a otras culturas indígenas de todo el mundo. Digo todo esto y les cuento la historia porque me parece muy importante a ustedes que están en esta carrera pensar siempre más adelante, no solo pensar en el evento. El evento es un momento de reflexión, pero luego, ¿qué sigue? Ya cerramos puertas, fue un éxito, vinieron 20,000 personas. ¿Qué sigue? Siempre tenemos que preguntarnos qué sigue, porque si no los eventos se quedan nada más en eso y se vuelve una anécdota. Si ya estás juntando 20,000 personas o 100 o 30, pues lo importante es qué les vas a dejar y qué les vas a legar para lo que sigue. El nuestro es un ejemplo muy importante de cómo se logran las cosas, cómo si se unen las comunidades indígenas con los artistas, con el gobierno y con la sociedad civil, se logran grandes cosas. Y cuando nosotros vemos a los eventos en general en el mundo, siempre más o menos llevan esas personas que tienen que estar o esas instituciones. Necesitamos los permisos del gobierno, los apoyos en protección civil, necesitamos la participación de la sociedad civil, necesitamos que el grupo local se empodere y el evento se enraice, porque si no se enraiza, siempre va a ser una cosa que venga de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Nuestro caso es muy particular porque sí fue una idea que venía de afuera para adentro, pero se fortaleció de adentro para afuera. Entonces, lo que comenzó como un evento aislado, pronto se convirtió en un proyecto, este proyecto se convirtió en un programa y hoy es un modelo a nivel internacional para seguirlo. En todo este camino que hemos aprendido, y por eso viene el nombre de la conferencia.
hemos aprendido muchísimo, muchísimo, cosas que no sabíamos, cosas de respeto. Se han creado leyes a través de lo que hemos logrado, leyes nacionales e internacionales. Estamos en la UNESCO, en la Organización Mundial de Turismo, en lo de Harmony with Nature. O sea, hay un reconocimiento muy grande. Pero ¿por qué se logró así? Y entonces voy a decirlo, México es una potencia cultural y los pueblos indígenas son sus más importantes embajadores. De manera contradictoria, este 10% de la población nacional es, por un lado, la memoria y la preservación de nuestros orígenes, y por otro lado es el de mayor marginación. Es urgente reconocer la existencia de estos pueblos-nación, escuchar sus ideas y sentimientos y ampliar el diálogo entre sus instituciones y el Estado, y sobre todo salvaguardar su cultura. La riqueza cultural que tenemos en México es única, única. No la hay en casi ningún país, quizá la India, quizá Perú. Sin embargo, seguimos pensando en el gran evento y que está bien, ¿no? Pues en el gran rave o en el gran concierto, pero no volteamos muchas veces a ver lo que tenemos. A mí me parecía importante, por ejemplo, que venga Björk a Cumbre Tajín y estuvo buenísimo el concierto, pero me parecía más importante que el cuate que viniera a ver a Björk se fuera a ver a los voladores, fuera a ver a los abuelos, fuera a las pirámides, conociera toda la riqueza y entonces se va con un sabor de boca mucho más allá del concierto. Y ahí tengo una anécdota que me parece también interesante contarles. Cuando trajimos al grupo Tool, que es un grupo de culto, quizá de la generación de arriba de ustedes, no tanto de la de ustedes, el evento era en marzo. En noviembre ya habíamos vendido casi todos los boletos. Pero había un caso muy particular de un joven que vino de Costa Rica, que era fan de Tool, tenía todo tatuado con Tool y todo esto. Y llegó 2 días antes al festival. Entonces lo conocí, le dije, oye, pues que, no, ya viene Tool, ¿a qué horas va a hacer el concierto? Ta. De pronto le dije, sí, pero pues voy a recorrer todo lo demás, ¿no? Entonces fue a recorrer todo lo demás, me lo encontré con los abuelos, me lo encontré saliendo de un temazcal, y de pronto un día estoy en la zona arqueológica, porque hacíamos un evento de luz y sonido en la zona arqueológica, y me lo encuentro. Y le digo, oye, compa, pues ya va a ser el concierto, hijo. Y me dice, chin, se me olvidó. Esa es una lección muy importante, porque el tipo estaba embelesado por la cultura totonaca y se le olvidó hasta para qué fue a Cumbre Tajín. Eso es muy importante y este cuate salió del festival con una valoración increíble de la cultura totonaca, con un amor increíble y hablando maravillas del festival, no del grupo, sino del festival. Entonces, cuando hacemos eventos, y esta es otra gran lección, nosotros provocamos una catarsis en la gente. O sea, no queremos que se vayan igual de cómo llegan a cómo se van. Si van a ver un concierto, que sea un concierto que les cambie la vida. Si van a participar en un evento, en una conferencia, que sea algo que les deje algo para toda la vida. Siempre buscar que haya esta catarsis y esta valoración más allá del propio festival. En ese sentido, nosotros lo que trabajamos mucho y lo que ustedes están trabajando y trabajarán es en la cultura. ¿Y qué es la cultura? Aquí hay una descripción que a mí me gusta mucho, que es de Esteva, que dice, la cultura es el marco donde se inscribe la visión del mundo, la cosmovisión de los miembros pertenecientes a cada cultura. Es lo que permite y condiciona cualquier interpretación de la realidad. Es el territorio de sentido en el que se basan por igual pensamientos y comportamientos. Es decir, la cultura es el horizonte de sentido para la vida, es lo que somos. Ya sea que sea con reggaetón, o con rock, o con literatura, o con música de banda,
o con música de voladores, o con danzas tradicionales, o con medicina tradicional, siempre estamos en el campo de la cultura trabajando. Siempre, ya sea en radio, ya sea en televisión, y el entretenimiento también es cultura. Y esto es muy importante porque hay veces que nos dicen, no, esto va por acá y esto va por allá. De ninguna manera, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que hacer entretenimiento, tener un foro es una gran oportunidad de transmitir cultura, sea cual sea este, este foro. Entonces, de ahí nos vamos a lo que nos pasó a nosotros, que empezamos a trabajar con el patrimonio cultural, ¿no? Nosotros decíamos, ¿qué es el patrimonio? ¿Para qué está? Teníamos la referencia que solo era en la UNESCO, esto, y en las alturas de la cultura mundial, el patrimonio, y nos dimos cuenta que no, porque el patrimonio cultural es compartido y está en todas partes, porque el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Para muestra un botón, los voladores. Van 2000 años que los voladores están volando. Y nadie los había reconocido como patrimonio, pues. Entonces, y lo ha transmitido a nuevas generaciones. Cuando viene la Inquisición, los voladores se salvan. ¿Por qué? Porque su espectáculo era impresionante y los veían como ángeles. Hay ¿cómo se llama? Hay códices que así los veía la iglesia en la Inquisición y por eso muchas veces se salvaron. Entonces el patrimonio es lo que es una comunidad. Hay veces que el patrimonio de tu cuadra es el árbol o la ceiba que crece al mundo, real increíble y que merecen preservarse. Otro patrimonio es el material, que son lo que se construyó por el hombre y que hoy tiene un valor excepcional, que es el valor, es como el Tajín, como la zona arqueológica de Palenque, y en ese sentido hay patrimonio arquitectónico que tenemos en Veracruz, histórico que hay en Veracruz, artístico que hay muchísimo, patrimonio industrial. Entonces no solo son las pirámides, también son las construcciones de la colonia. Y entonces cuando se nombra patrimonio, ese es un lugar donde se guarda el patrimonio, donde se mantiene el patrimonio y donde hay una obligación del Estado de salvaguardar. Y hay una clasificación nueva que surge en el 2003, que es el patrimonio cultural inmaterial. Estas que son las grandes expresiones, por un lado, como es los voladores. Aquí te pediría, Mari Carmen, si puedes poner la gráfica de patrimonio. Claro, con Eh, gusto. sí, las expresiones, como los voladores, como el mariachi, como la pirecua. Aquí están los patrimonios culturales inmateriales de México, la pirecua, una música especial de Michoacán, la charrería, que tanto está en todo el país, como el Centro de las Artes Indígenas, que en este caso es el único de mejores prácticas, el mariachi, y esto obviamente es Jalisco, pero está en todo el país, los parachicos, que es una danza y una ceremonia muy importante en Chiapas, en Chiapa de Corzo, la ceremonia ritual de voladores, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, esto se comparte en todo el país, la cocina tradicional mexicana, los lugares y tradiciones de los otomís chichimecas de Tolimán. Todos estos son el conjunto de patrimonios inmateriales que tenemos en México.
Y en ese sentido tenemos tres grandes categorías, que es la expresión como tal, que es, por ejemplo, los voladores o la charrería, que es la expresión que se ha mantenido por años. El otro patrimonio inmaterial, la otra categoría, son las mejores prácticas, como lo que hacemos en el Centro de las Artes Indígenas, que es un trabajo de transmisión cultural a las nuevas generaciones. Y hay otro que es el de patrimonio urgente, que es cuando ya, eh, por ejemplo, cuando una lengua se está perdiendo y solo hay tres hablantes, y si no invertimos en esos tres hablantes, se pierde una lengua, y cuando se pierde una lengua, se pierde la historia de un país, ¿no? Y de una nación. Entonces, esos, en México no hay ninguno urgente porque a las autoridades les ha dado miedo reconocer que no están haciendo su trabajo de salvaguardia. Entonces, nunca ha habido un expediente para que esto sea urgente. Entonces, a nosotros, a ustedes, les va a tocar mucho trabajar con el patrimonio. Hay gente que va a hacer eventos en Bellas Artes, hay gente que va a hacer videos sobre el patrimonio, sobre una expresión cultural. Entonces yo recomiendo mucho que lean, que aprendan de patrimonio, porque es una manera diferente también de comunicar las cosas cuando se comunica el patrimonio. Hay otras cosas que pueden resonarle a todo el mundo, y que le pueden abrir su conciencia a todo el mundo. Entonces, el patrimonio en México es un país muy rico en patrimonio y hay muchas cosas que se hacen con el patrimonio, desde programas de radio, documentales, eventos, música. Hay música que se hace con instrumentos antiquísimos que sigue siendo un patrimonio. Entonces, y no solo es el patrimonio de la humanidad, en este caso hemos tenido la suerte que todas estas han sido ganadoras de patrimonio de la humanidad después de un trámite larguísimo y complicadísimo, pero, este, pero también el patrimonio de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestra escuela. En la Universidad de Jalapa, pues en la Náhuac de Jalapa, las instituciones son un patrimonio que comparten los alumnos y los estudiantes, y es muy importante cuidarlo y salvaguardarlo. Entonces, complementando esta introducción, eh, quiero hablar del turismo, porque también considero que el turismo es una de nuestras mayores herramientas actualmente para poder hacer lo que nosotros nos gusta hacer, que es cultura, que es eventos, que es arte, que es comunicación. Y en ese sentido, el turismo cultural eh, es muy importante, y el turismo cultural está en los museos, en los monumentos, pero también en el patrimonio inmaterial. El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y regional, siempre que se cumplan esas reglas que les había dicho, esas consideraciones, el respeto, la consulta, el empoderamiento, la sociedad equitativa, la protección. Pero también puede ser un gran riesgo. Y aquí, si no se le hacen esas consideraciones, puede ser un gran riesgo, porque entonces es una imposición a las nuevas comunidades. Un ejemplo muy claro o una comparación muy clara es la diferencia que existe hoy entre Chichén Itzá y Tajín. En Tajín hubo un periodo de empoderamiento, un trabajo con las comunidades, y hoy han vuelto a la zona arqueológica a realizar sus celebraciones, sus ceremonias, lo ven como un templo. Mientras que en Chichén Itzá ya los mayas están expulsados de Chichén Itzá, no pueden hacer nada más que vender. Y eso ha creado un foco de comercio informal que destruye el patrimonio. Entonces, si no hay este trabajo previo, el patrimonio material se ve muy afectado. Eh, eh, Ahora, con el turismo cultural tenemos muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque es creativo, es urbano, pero también rural, puede ser monumental,
el turismo, puede haber turismo arqueológico, turismo funerario. Hay gente que va a ver panteones o que va a ver, ¿cómo se llama? Los sarcófagos. Turismo de compras y también necesita comunicar. Turismo etnográfico, que es un poco lo que nosotros hacemos. A mí me gustaría más llamarlo turismo espiritual, porque eso también lo hacemos. Turismo literario, hay, por ejemplo, el High Festival, que es un evento que surge hace 30 años, hoy se lleva a cabo en todo el mundo. Y hay escritores volando por todo el mundo y públicos que se van compartiendo. Alguna vez lo tuvimos en Jalapa, fue extraordinario, vinieron los mejores escritores del mundo y fue extraordinario. El turismo idiomático, cuando ustedes hacen un intercambio y quieren aprender un idioma. El turismo gastronómico, que hoy está en boga, impresionante, y que yo les recomiendo mucho en su trabajo siempre considerarlo. Nosotros acabamos de publicar un libro que se llama Mujeres de Humo, y muchas veces se va a otro país y lo único que se acuerda uno es de los sabores, ¿no? Y creo que es muy importante, es una herramienta también de comunicación, de entretenimiento, una herramienta cultural. El turismo enológico del de vinos, que tanto pasa en California, por ejemplo, o en Francia. El turismo industrial, hay turismo natural, que se divide en el rural, que es importante, en el ecoturismo, en el agroturismo, que es importante, el agroecoturismo, el ornitológico, la observación de aves. En México, en Veracruz tenemos toda la migración de aves y que vienen cientos y miles de personas a, a verlo ahí, ahorita me acuerdo que está entre Jalapa, a Chichicaxtle, ¿no? El turismo cinegético también, el turismo deportivo, hasta hay astroturismo, por ejemplo, la arqueoastronomía, la gente va a ver los elementos arqueológicos, cómo se relacionan con las estrellas y el cosmos. Y ahí, por ejemplo, hace algunos años, Alberto Doktorovich hizo una película de la arqueoastronomía que llegó a todo el mundo y que ha hecho que valoren esto que existía pero que no se había visto, pero a través de herramientas de comunicación y de entretenimiento. Y provocar mucho siempre, ahorita con la pandemia, lo que va a pasar es que primero se va a abrir el turismo local, regional, luego el estatal, luego el nacional y luego el internacional. O sea, una persona de Milwaukee hoy no quiere venir a Poza Rica. Primero va a ir a su región, luego a su país y luego va a venir a México. Pero con la condición del COVID va a tardar. Entonces tenemos en este momento que alentar el turismo regional, el turismo local, y para eso, y siempre buscar un turismo activo, que no sean solo públicos, que no sean solo espectadores, sino que participen. Y para eso está el turismo de aventura, el turismo religioso, el turismo espiritual, que no es lo mismo que el religioso, el turismo termal o de salud. Aquí ir a Carrizal es una delicia y van miles de gentes a salvar, a cuidarse su cuerpo, ¿no? Y también, y que esto es muy importante, también en Veracruz hay turismo de negocios. Y eso es importante porque el turismo de negocios también crea muchos elementos, videos, radio, obras, muchas cosas que participan en el turismo de negocios, y ese se da en reuniones y congresos, en seminarios y convenciones, en viajes de incentivo, en fan trips. eh, También tenemos el turismo científico y hasta el turismo espacial. O sea, hasta existe, por ejemplo, el turismo nuclear, gente que quiere ir a ver a Chernobyl cómo está. Lamentablemente en el turismo tiene su buena parte, pero también tiene su mala parte, que es, por ejemplo, el turismo sexual, que sucede mucho en algunas comunidades mexicanas, en Tailandia, en eso, que es detestable, pero que sucede. Entonces ahí creo que nuestra obligación más bien es no promoverlo, sino denunciarlo, ¿no? Este,
hay turismo electrónico, turismo familiar, pero ¿qué pasa con el turismo si no se maneja bien, si no se comunica bien? Que por un lado hay una alteración de las estructuras sociales, porque el turista no hay que educarlo, pero sí hay que advertirlo a dónde va. Una aculturación, pues ¿qué pasa? Que llega una güera guapísima, se, se enamora del volador, si el volador se va a vivir a Alemania, ¿no? Ya nos ha pasado muchas veces, luego regresan con niños güeros, bonitos y todo, por el amor que le tienen a su tierra, pero sí hay una aculturación y que está bien, pues se va adaptando, pero también, pues los medios de comunicación y todo nos han vendido una imagen de los güeros, guapos, entonces también hay una cuestión de que la gente quiere ser como son en la tele y dejan sus tradiciones. Eso, por eso es tan importante el empoderamiento. Pero también nos da un mejor conocimiento de otras sociedades y mentalidades, estrecha los lazos de entendimiento entre la gente, entre los estados, favorece el aprendizaje de tradiciones e idiomas y tiene un gran efecto en las actividades artesanales. O sea, hemos hecho artesanía que ha llegado hasta el Vaticano, pues, pero también siempre acompañado de un medio de comunicación, siempre. Entonces, eh, hay momentos en los que se junta, como nos sucedió en Cumbre Tajín, como nos sucedió en el Centro de las Artes Indígenas, el patrimonio, la cultura y el turismo. Y en esos momentos hay que hacer círculos virtuosos. En ese sentido, y ya como me falta muy poco, yo quisiera hablar un poco de los nuevos paradigmas que nos tocan a nosotros. Ustedes que van a hacer eventos, que van a hacer videos, que van a hacer radio, ya no es lo mismo después del COVID. Tenemos que ser mucho más cuidadosos en muchas cosas. Eh, entonces, ahí yo quisiera decir que hay unos nuevos paradigmas. Antes queríamos un turismo masivo, miles de personas, más y miles. Era la medida de éxito de los gobiernos y de que vengan miles de personas. Ya no se puede, por lo menos en los próximos años no se va a poder. Entonces hay que hacer cosas muy, muy especializadas, especializadas y siempre, siempre, como lo estamos haciendo ahorita, buscar el streaming y buscar las redes, aún en la actividad más pequeña. ¿Por qué? Porque eso es abrirse a nuevos públicos. Tener que tener cuidado en todas las etapas, desde el traslado. O sea, ustedes van a hacer hoy un festival o un rave, pues tienen que, ahora sí, por la situación, tienen que saber de dónde llega la gente. A veces en los camiones van a tener que intervenir y sobre todo en las entradas y medir la temperatura y todo lo del cubrebocas y todo esto. Necesitamos espacios limpios, abiertos y sanitizados. No sé si han visto la imagen de los nuevos festivales en Europa. Son en espacios muy abiertos y están como en jaulitas y así. Ya no se puede el rave de todos nos abrazamos y nos queremos. Digo, sí se puede, pero con los riesgos necesarios, pues, ¿no? Menos contacto de la gente. Yo no me puedo imaginar hoy un concierto como los que sucedían en Tajín, donde hay 80,000 personas, todos pegados unos a los otros. Sería muy arriesgado en este momento. Mejor hacer conciertos mucho más abiertos, donde la gente tenga sana distancia. Una adecuación de espacios lo vamos a necesitar, control de accesos y todo lo que se pueda digital. ¿Por qué? Porque es la nueva herramienta y son los nuevos públicos. Quizá hagamos eventos para 10,000 personas, pero que la vean 100,000. Antes era al revés, antes queríamos hacer de 100,000 en vivo y los que puedan llegar por redes. Hoy es al revés, hoy son eventos más pequeños con una visión en redes mucho más grandes. Y buscar nuevos públicos, públicos mucho más especializados en las redes sociales,
en visitas locales, regionales, estatales, en visitas virtuales. Eso va a ser, en vez de ir al lugar, hay que desarrollar visitas virtuales y ustedes en su carrera van a ser los expertos en hacer todo esto porque van a tener todas las herramientas y eventos en Zoom. Todo esto nos va a permitir entrar a unos nuevos paradigmas con más respeto, con un diseño participativo, con trabajar todo el proceso desde el principio con la comunidad, con colaboraciones únicas que antes no se veían. Antes tú pensabas en un evento y la cuestión salud era de las cosas que tenías que palomear, pero no era lo más importante. Hoy, antes de cada evento, te vas a tener que reunir con doctores, con protocolos de salud, con todo esto, para que suceda. Entonces, vamos a tener que colaborar con muchas otras personas que no estábamos acostumbrados a colaborar. Y sobre todo, comunicar. Y comunicar mucho más allá, repito, del evento. Comunicar los fines, los lugares, la gente, no solo si hacemos un streaming de un concierto, pues sí, el concierto tiene la importancia, pero también tiene la importancia el público, la gente, el lugar. Eso va a enriquecer todo lo que nosotros hacemos y nos va a permitir hacer eventos en esta nueva normalidad, en esta nueva etapa, mucho más justos y mucho más exitosos. Yo quisiera terminar diciendo que hoy en nuestras manos, los que nos dedicamos a esto, pues va a existir una mayor y una gran responsabilidad que no teníamos antes. Y es esta responsabilidad de salvaguardar la salud, pero también de comunicar lo importante y lo inteligente para que le haga bien a la región, para que le haga bien al Estado y para que le haga bien al mundo. Creo que hoy es mucho más importante la voz de un abuelo totonaca que la voz de un cómico de Televisa. Nos deja más y entonces están los dos, siempre existirán los dos. Nosotros tenemos que decidir a dónde vamos y qué queremos hacer y escuchar. Eh, con esto, y porque ya se nos vino el tiempo encima, culmino esta primera participación. Espero que haya dejado en claro las cosas y lo dejo abierto a preguntas, respuestas, a lo que ustedes nos digan. Con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. No, hombre, Salomón, muchas gracias a ti por compartirnos tanta experiencia. Y pues ya tengo por aquí en el área de chat algunas preguntas y algunos chicos a través de WhatsApp también me han preguntado cuando te pueden preguntar. Los invito a que levanten su manita virtual, aquí aparece en el área de donde están los comandos, para que hagan su pregunta. Pero procedo a leer la pregunta de Yara Valeria Juárez. Ella te quiere preguntar que cuál es la forma adecuada de dignificar a las culturas indígenas y reincorporarlas a la sociedad. También para nuestros futuros trabajos en los medios y en el entretenimiento sin cometer apropiación cultural, que es un tema bastante álgido Sí. últimamente. Muchas gracias, Yara. Me parece una pregunta muy pertinente y muy importante en nuestros tiempos. Hay que trabajar con la comunidad. O sea, no podemos llegar a ser, mire, ahí hay un cenote padrísimo de los mayas, vamos y ahí hacemos nuestro evento y nuestro rave o lo que sea. No, hay que hablar con los dueños de la comunidad, hay que hablar con la gente, hay que desarrollarlo juntos y saber qué quieren compartir y qué no quieren compartir. Les voy a dar un ejemplo. Hay ceremonias que se abren al público. Hay otras ceremonias que son privadas de la comunidad. Esas no se tocan. Entonces se habla con la comunidad, se empodera a la comunidad y se le dice qué quieren compartir. ¿Quiere compartir esta ceremonia? Sí. ¿Cómo la vamos a compartir? De esta manera. ¿Cómo la vamos a transmitir, a difundir?
de esta manera. ¿Qué vamos a decir de esta manera? Siempre caminando en el proceso con acuerdos con la comunidad para que no haya apropiación cultural. Y una vez que se lleva a cabo el evento, o el libro, o la película, siempre compartir las regalías y lo que se gane con la comunidad, porque eso también estamos muy mal acostumbrados. Ah, mira qué buena foto la del volador, ¡pam! La tomas, la vendes al National Geographic, el volador ni sabe que la tomaron, ni ganó nada, ni solo se ve ahí apareciendo. Entonces, pedir permiso, siempre trabajar con la comunidad y ser muy cuidadoso en la apropiación cultural, que las regalías y que los beneficios le lleguen a la comunidad. Eso no quiere decir que uno trabaje nada más, ¿cómo se llama? De a gratis. Hay para todos, pues. Pero si vas a trabajar con una comunidad, si vas a trabajar con un pueblo, una nación, que sea con las reglas de la nación y que sea con respeto y con acuerdos claros siempre. Cuando ya es muy grande, se hacen consultas, pues. Y no las consultas que hicieron estas, la verdad, medio chafironas del Tren Maya y todo esto. Consultas ya de veras, de decir, ¿para dónde vamos, no? Para que pueda haber un trabajo conjunto entre los creadores y la comunidad. No sé si respondió tu pregunta, pero ahí está. ¿Hola? Sí, Ah, sí le respondió. Es Sí. que no sabía si tenía autorizado a hablar. Ok. por supuesto, pueden hablar con mucho gusto. Tengo Bueno, otra. es que también me surgió otra pregunta con respecto a lo que estaba comentando usted. Cuando compartimos la cultura con otras personas, puede ser del extranjero, y ellos buscan valorarla y buscan tal vez recordar la cultura mediante, no sé, comprar alguna artesanía o algo que fue creado por las mismas culturas indígenas. ¿De qué forma podemos seguir compartiendo la cultura sin que nuevamente se haga la apropiación cultural? Por ejemplo, hay que seguir, cuando es una alfarería o todo, una artesanía, hay que seguir todo el proceso, desde que se siembra la semilla del algodón hasta que se construye la ropa, hasta que se lleva a la galería de París. Y garantizar un precio justo. Eso estamos muy mal acostumbrados, porque tú vas y ves una prenda divina que hizo un artesano, un artista maya o totonaca, y le dices, ¿cuánto cuesta? Y por darte un ejemplo, 100 pesos. ¿Pero por qué 100 pesos? Está muy barata, hijo. Pues no, es que son 80 de materiales y, y 20 del traslado. ¿Y tu trabajo? ¿Dónde está tu trabajo? ¿No? ¿Cuántas horas le diste a esto? Eso es un mal vicio que tenemos en México de regatear y no sé qué. Cuando son cosas divinas, piezas artísticas, entonces cuando nosotros estamos vendiendo artesanía a los turistas y todo, tenemos que garantizar que sea un proceso justo y un precio justo, donde todos ganen. Y al final, que no haya apropiación cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que la playera que te llevaste tenga una etiqueta que diga, este fue hecho en la comunidad de Morgadal por las manos sagradas de María Cristina, artesana totonaca, y lo hizo con elementos naturales. O sea, los créditos siempre, ¿no? Porque no están comprando algo de Sara o no están comprando algo de... Ahora, la lucha contra los grandes industriales sigue. De hecho, por ejemplo, con los voladores, pues hay una demanda que ya lleva 5 años porque los de la cervecera Indio utilizaron la imagen de los voladores. Y los voladores dijeron, ¿por qué? Ni les dimos permiso, ni queremos estar asociados a una cerveza. Pues el alcoholismo ha sido el mayor verdugo de nuestra comunidad, y ahora resulta que nosotros vendemos cerveza, ¿no? Entonces ya entran otras cosas, entran procesos judiciales, tribunales internacionales y todo esto. Ahorita que nosotros estamos entrando a este mundo, yo lo que más garantizo es que siempre
sea justo y que ayudemos a las comunidades a que sea justo, porque muchas veces no nos damos cuenta de que pues compramos algo y ya, padrísimo, pero no estamos dándonos cuenta, quizá hubo, como salió hace poco con lo de Sara, que hay explotación infantil y todo. Sí, por aquí ando. Por Seamos aquí ando. buenos consumidores. Gracias. Gracias. Yo Por tengo aquí. Ya estoy de regreso. ¿Me escuchan? Perdón, me sacó y como tengo dos conexiones me quedé volando. Por aquí hay otra pregunta en el chat de... A ver, no lo veo, no me deja. También veo unas manitas aquí levantadas. Si gustan, a ver, alguien que tenga su mano levantada, porque ahora no me deja ver quiénes están en el chat, chicos. ¿Puedo hacer yo una pregunta, maestra? Mi prima, ¿tenías una pregunta? Sí, pero creo que Luis quería hablar, entonces si quiere después de Luis. Gracias. A mí me pareció muy interesante la postura respecto a los nuevos paradigmas de la industria, digamos, del entretenimiento en vivo, o bueno, en vivo entre comillas, y quería saber cuál era su, digamos, su proyección, es decir, cuántos años o por cuántos años cree que va a haber este sesgo, ¿no? de estos paradigmas sobre la industria. Bueno, mira, ya esta semana se abrieron los cines, se abrió el teatro, se está abriendo algunos tipos de conciertos, pero ya no es igual. O sea, y esto es lo que debemos de tomar en cuenta. O sea, hoy, cuando hacemos el presupuesto del evento, pues tienes que meter ya todas las medidas sanitarias. Ya no es lo mismo. Tienes que meter toda una serie de medidas, de cosas, de comunicación también, de cómo lo vas a comunicar. Yo, siendo muy optimista, yo creo que el año que entra sí va a haber los festivales europeos con restricciones, sí van a haber eventos masivos con muchas restricciones, y yo creo, y no creo que se puedan hacer, podemos regresar a como estábamos en diciembre de 2018 hasta los próximos 5 años. Y me refiero no solo por las restricciones y los problemas, porque también la gente no tiene ahorita la confianza, ¿no? De ir a los eventos. Entonces yo creo que va a ser un proceso gradual. Empiezan los eventos chiquitos, como les digo, todo se streamea, luego empiezan eventos ya más grandes con restricciones, y en el momento que ya haya la vacuna y todo esto, ya habrá eventos mucho más grandes. Pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en vez de que tengas también el evento gigantesco en el Foro Sol o en donde sea, pues vas a tener que tener 100 o 200 lugares donde la gente se lave las manos, donde vas a tener que tener miles de cubrebocas ahí para darle a la gente, vas a tener que tener gel, vas a tener que tener seguridad para que no se estén tan pegados. O sea, disfrutamos de una libertad increíble en los eventos anteriormente, que a mi parecer no regresará hasta dentro de los próximos 5 años. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí en el chat una pregunta de Regina Hernández. Dice, hablaba del turismo sexual. Creo que no entendí todo.
sé que hay un parque en Japón que es como un templo a la sexualidad y el falo y al falo. ¿Eso estaría ahí o hay otra categoría? No, yo creo que eso, Regina, es más bien turismo de museos y turismo cultural. Cuando yo me refiero al turismo sexual es esta pésima práctica y horripilante que tienen, por ejemplo, los alemanes ya sesentones y setentones, que van con jóvenes o niñas pequeñas en Tailandia, en Acapulco salió una. Yo creo que, o sea, y no es una cuestión de moralina o todo esto, ¿no? Es una cuestión de legalidad, pues, ¿no? O sea, creo que cuando tú vas a un museo como este de Japón o hay un museo en, eh, en Ámsterdam, de hecho, en Chichen Itza, en Chichén Viejo, que es de las pirámides más viejas, hay un templo dedicado a los falos. Creo que todo esto habla de una sexualidad espiritual, que habla de una sexualidad en la cual se valora un acto en la que todos participamos. Y el otro es una perversión, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hablamos de turismo, cuando se habla de turismo sexual, es esta perversión, y así lo venden, ¿eh? Que es horripilante, ¿no? Ven a Puerto Vallarta a estar con jovencitos y jovencitas, ¿no? Así lo venden, ¿no? Subrepticiamente entre las redes, ¿no? Lo otro es más turismo cultural y de museos, donde la sexualidad existe, pero está eh, presentada de una forma digna y de una forma inteligente para que todos los valoren y no es no es un delito, pues, como tal. Gracias. Gracias a ti, Salomón. También está Valeria Santiago. Yo creo que es una pregunta muy relacionada con lo que preguntaba Luis, que es cuál es el mayor reto al que se enfrentará el entretenimiento después de la pandemia. No sé si tú tengas algo más que comentar al respecto, aunque me parece que es como, pues, bueno, el mayor reto es hacer eventos ahora sí que sustentables, sustentables en salud, que sean de salud, que garanticen la seguridad y la salud de los asistentes. Y regreso desde el principio, desde el traslado. O sea, tú puedes hacer mañana un evento industrial importante donde vengan los industriales de petróleo más importante del mundo. Y lo puedes hacer en el World Trade Center de Veracruz. Hoy se puede hacer. Pero ¿qué va a pasar? Tienes que garantizar la seguridad y la salud de todos los que participan, tomar las medidas para que haya sana distancia y regreso, pasarlo por streaming. ¿Por qué? Porque eso es donde están hoy los públicos. Perfecto, gracias. César Figueroa pregunta, ¿cuál cree que sea la mejor opción para poder retomar el turismo de reuniones y podamos incentivar a la industria? Perdón, yo contesté a esa respuesta, es justamente lo que digo, la mejor opción es garantizar la seguridad y tomar las medidas en todos los sentidos. O sea, desde que hoy, por ejemplo, a mí me invitaron a una reunión de la UNESCO, que iba a ser en marzo y que se cambió a septiembre y que ahora es en diciembre. Nos están pidiendo que a todos los que vayamos, que nos hagamos la prueba, o sea, que garanticemos también nuestra propia seguridad desde antes de salir de nuestro país, ¿no? Entonces, esta es no se puede decir turismo de reuniones porque es una reunión de expertos, pero sí va gente de todo el mundo, pero tenemos que participar. Los que vamos a participar tenemos que garantizar la seguridad y ellos a su vez tienen que garantizar la seguridad de todos los que vamos a participar. Perfecto. Y tenemos una manita levantada de Penélope González. Si gustas hacer tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, como decía Freeman en el chat, también soy como muy fan del Tajín.
Fui mucho cuando era chica, yo soy de Tuxpan, está cerca de Puantla, entonces asistí mucho y pienso que es un festival, bueno, que fue un festival muy grande. Y precisamente mi pregunta va englobada a esto, ¿cómo cambió con el paso de los años su modelo de producir el festival? Y también tenía la pregunta de cuál es la parte que más se debe cuidar al realizar un evento y si usted tiene como un protocolo de actuar, qué se debe de hacer primero y así. Sí, bueno, el Tajín, la verdad que ha sido un evento muy completo, muy lindo, pero ha tenido sus fallas, ¿no? Una de esas es no tener autosuficiencia financiera. ¿Por qué? Porque entonces dependemos del gobierno. Y entonces, al depender del gobierno, pues tienes que, que ceder en ciertas cosas y que acomodarte a a las decisiones del gobernante actual. Nosotros navegamos precioso, o muy difícil también, durante 5 gobiernos, ¿no? Y con muy diferentes, o sea, desde Duarte, o sea, desde Alemán, Fidel, Duarte, Yunes y ahora Cuitláhuac, y cada uno con otros intereses, lo que no permitía que el festival tuviera la autonomía que requería, ¿no? Entonces tendríamos que crear, pues de pronto algunas, ¿cómo se dice? Concesiones, ¿no? Y eso en México es muy importante. ¿Por qué? Porque hay otros festivales como en Europa que son totalmente autosuficientes, o como por ejemplo el Vive Latino, que puede hacer lo que quiera, porque vale 500 pesos la entrada y van 100,000 personas, entonces ya con eso les alcanza. En el Tajín no, teníamos que hacerlo más barato y todo, entonces dependíamos y dependemos en muchas cosas del gobierno. Entonces ese fue un reto muy importante, como poder seguir eso sin perder la esencia, ¿no? Ahora, con el tiempo se fueron creando protocolos y se fueron creando manuales y sistemas. Repito lo que dije al principio, el primer Tajín no sabíamos ni qué estábamos haciendo, se los confieso, ni sabíamos la magnitud y la importancia. Hoy hay protocolos, por ejemplo, nosotros creamos el protocolo para hacer luz y sonido en zonas arqueológicas, porque no existía. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a cuidar el patrimonio, entonces nos pusimos a investigar qué luces se pueden, qué audio se necesita, cómo no dañar el patrimonio, a qué horas entrar, a qué horas salir, todo esto que finalmente fue el manual que hoy siguen todos para hacer eventos en zonas arqueológicas. Y así muchas cosas. Creamos, por ejemplo, también el decálogo del visitante distinguido, que es una forma muy decente y muy tramposa de decirles, oigan, si van a entrar a una ceremonia, pues no saquen su cámara, no respeto a lo que van a decir, silencio, todo esto, ¿no? Todos estos se van creando. Hay manuales que aparte, como les digo, nosotros lo hicimos intuitivamente y luego caímos en que había manuales. De hecho, para hacer los presupuestos era una pesadilla. ¿Por qué? Porque había cacicazgo, ¿no? ¿A qué me refiero? Había un volador, le pagabas al volador porque era el único que tenía recibo de honorarios y era lo que quería Hacienda, y ese se quedaba con la mitad y repartía la mitad. Entonces dijimos nosotros, no, pago por persona. No, que nadie tiene recibo de honorarios y Hacienda. Y pues fuimos a hablar a Hacienda y dijimos, ¿cómo podemos apoyar a los que menos tienen? ¿Cómo le podemos pagar directamente a lo que menos tienen y no a través de un intermediario? Y entonces se creó hasta una nueva legislación para poder pagarle a toda la gente. Entonces, cada evento tiene sus particularidades. Hay manuales que nos sirven a todos y hay directrices y principios éticos que tenemos que seguir todos primero. Y luego ya se van haciendo los diferentes manuales y los diferentes protocolos dependiendo del evento, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Salomón. Gracias, Penélope. También tiene la mano levantada a Ana Karen Nicolás.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Papantla y pues, o sea, yo realmente cuando usted empezó a hablar como del Totonacapan y del Tajín, o sea, pues me identifiqué como que demasiado, ¿no? Como que este amor que tengo hacia la cultura y más que nada porque, bueno, he tenido la oportunidad de participar en muchos eventos que han como que, pues, bueno, hecho esa como que grande, o sea, más que nada la cultura y más, yo, bueno, la pregunta que tenía hacia usted era que si usted cree que el próximo año pues se vayan a realizar este evento como de Cumbre Tajín o de fiestas patronales que hay más que nada en la zona del Totonacapan. Pues espero que sí, las proyecciones dicen que en febrero ya estaremos mucho más liberados de esto del coronavirus. Yo espero que sí. Ahora, si no se hacen en el mismo formato, yo creo que se tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita fue San Miguel. Tú que eres de Papantla sabes la importancia de San Miguel. Es el santo patrono de los voladores y todo esto, de los médicos tradicionales. Entonces, lo que se decidió por la propia comunidad es no hacer una fiesta patronal masiva, sino hacer la ceremonia en la iglesia, la ceremonia en la cueva, la ceremonia en donde tienen que ser con grupos pequeños, pero no dejarlo de hacer. Y esto es muy importante, no debemos de dejar de hacer las cosas. Si el próximo año el formato de Cumbre Tajín es la mitad virtual y la mitad presencial, o el 80% virtual y el 80% presencial, pues así se tendrá que hacer. Pero lo importante es no dejarlo que no se haga, pues. O sea, se tiene que hacer. Y las fiestas patronales, pues son religiosas y son mandas, pues, o sea, y son cuestiones que unen a la comunidad y que protegen de cierta manera, no a la forma de que decían de mostrar el escudito y todo, sino que es una ceremonia que protege a la comunidad. Entonces esas se tienen que volver a seguir. Pero lo que sí quiero aclarar es que de una u otra manera no va a volver a ser igual que antes, ¿no? Por ejemplo, si se abre Tajín, pues tendrá que ser con cupo más limitado, no se podrá hacer tan masivo por las condiciones. Va a haber actividades que no se van a poder hacer. Ahorita hacer 30 temazcales al mismo tiempo, pues es un riesgo brutal para la gente. Entonces se van a tener que adaptar también los eventos y las fiestas a lo que estamos viviendo, ¿no? Pero yo insisto, no se deben de dejar de hacer, se tienen que hacer siempre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, por aquí nos queda una última pregunta de parte de Daniela Freeman. ¿Alguna vez CESA o CIE se ha interesado en comprar el Festival Tajín? De hecho, cuando empezamos, participó CESA, pero pues los sacamos. ¿Por qué? Porque CESA tiene esa mala tradición de cosificar todo, ¿no? Entonces de pronto veías al tipo en la moto, en las pirámides, a todo lo que daba y lo teníamos que sacar y todo eso. Y para OCESA no es tan interesante porque no podemos cobrar lo que cobra. O sea, un festival como Cumbre Tajín, si no lo pagara el gobierno, pues costaría 1,000 pesos la entrada, ¿no? Por lo menos. Por todo lo que hay y todo eso. Si lo haríamos en Inglaterra, costaría 500 pounds la entrada, o sea, valdría 10,000 pesos la entrada, pues, ¿no? Estamos en un lugar que se necesita el subsidio del gobierno y se necesita cobrar poco para que pueda entrar la gente, porque también no se puede. Entonces, en ese sentido ya OCESA como que dijo, no, a ver, pues sí, qué padre que difundan cultura, qué padre que la imagen de Veracruz esté en las mejores revistas del mundo y que el pueblo totonaca le vaya también, pero yo quiero resultados tangibles en lana. Y los resultados del Tajín han sido mucho más en desarrollo social, mucho más en desarrollo cultural, mucho más en derrama económica, porque eso es lo que tiene que proveer un gobierno. O sea, el Tajín te cuesta, no sé, 300 pesos entrar o 400 pero deja una derrama económica de más de 500 millones de pesos en toda la región. Se llenan todos los hoteles, se llenan todo.
Entonces, no, el negocio no está nada más en el festival, sino en todo lo que trae alrededor. Para Ocesa el negocio es el festival, ¿no? No le importa si se llenan los hoteles o no, esa es una cuestión. Pero aquí, como es un evento subsidiado por el gobierno, tiene que ver también todo lo que es lo social, lo cultural, imagen. Entonces son muchos los beneficios que Ocesa como empresa privada no los vería, ellos solo verían el ingreso, ¿no? Pero sí, seguimos colaborando porque es un monopolio, porque tienen muchos artistas, entonces a veces le contratamos a algún artista, a veces le contratamos a algún equipo, pero no el festival como tal. Y esto también es importante, cuando empezamos, que sí vino César, pues vino con un ejército de 200 personas, que los lobos, que el productor este, que el sonidista este. Y lo que nosotros dijimos, no, a ver, pues si lo importante es que haya trabajo local, ¿no? Entonces, por ejemplo, se creó un grupo de Poza Rica que sustituyó a los lobos y que hoy trabajan en muchas ciudades. Se crearon técnicos, se crearon, se capacitaron técnicos, entonces en vez de, yo decía, cuando empezó el Tajín, el 95% de los que trabajábamos era de afuera y solo el 5% totonaca. Hoy, a 20 años, el 95% que trabaja es de la región totonaca y solo el 5% viene de afuera. Y esa es una gran medida de éxito. Muchas gracias. Y me gustaría mencionar que no tan solo vienen de fuera, sino que entre esos externos, esos pocos externos, participa un grupo que siempre nos dan cabida allá en Tajín, de la Universidad de Anáhuac, en este caso ya en Veracruz. Muchos de ustedes ya han estado por allá, muchos de ustedes les va a tocar, generalmente después del cuarto semestre ya tienen pues, la posibilidad de ir a hacer sus prácticas y con una gran oportunidad de aprender no tan solo de la cultura totonaca, sino de las prácticas de un evento de este tipo. Entonces, pues veo que hay muchos chicos de nuevo ingreso. De verdad, ilusionense porque se los podrán decir sus compañeros, que es una maravillosa experiencia. Y obviamente agradecemos a Salomón, que pues, siempre apoya al grupo de la Universidad de Anáhuac para que esté presente por allá en diferentes nichos, creando profesionales de este tipo de promoción y de eventos culturales. Pues, si no hay alguna otra pregunta, me gustaría aprovechar este espacio, o al menos de manera virtual, pues hacerle una entrega a Salomón para compartir de nuevo mi pantalla. ¿Dónde ando? A ver si sale. No sé si ya lo vemos, todo lo vemos. Aquí está. Compartir con él. Ya la vimos, ya la vimos. Mi conexión es inestable, dice esto. Pero bueno, aunque sea de manera virtual, hacerle entrega a Salomón de un reconocimiento por parte de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, y particularmente de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. Obviamente se lo haremos llegar físicamente en próximas fechas. Y pues agradecerle toda su experiencia y todo este amor que ha podido compartir con los chicos por lo que es nuestra cultura, a pesar de que él, como lo mencionó, no es de Veracruz, él llegó aquí hace 20 años, pero pues en ese tiempo ha hecho mucho por nuestro estado, más que muchas personas que son de este estado. Y ahora ustedes, como estudiantes, tienen ese gran legado. Muchísimas gracias de nuevo, Salomón. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias a la Anáhuac de Jalapa y muchas gracias a todos los que participaron. En sus manos está el futuro del entretenimiento de este país y pues yo creo que hoy lo que más necesita esta industria son seres conscientes, seres éticos y transmitir lo que verdaderamente es importante para México, para la humanidad y darle oportunidad a los demás. Creo que es una responsabilidad muy importante. Hay un cambio de paradigma
muy importante. O sea, antes, y eso lo hemos dicho mucho en el tema del Tajín, había un grito de 500 años que tenía pocos oídos que lo quisieran escuchar. Hoy hay muchos oídos que quieren escuchar eso, entonces vamos a esperar que sus creaciones le den voz a esa gente y se pueda hacer esta sociedad mucho más justa y realmente transmitir lo mejor de México en todos los trabajos que nosotros hagamos. Muchas gracias, Mari Carmen, y a todos ustedes.